¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. Sombras en el andén. Me llamo Gabriel Martínez, soy taxista y vivo en Veracruz. No soy el protagonista de esta historia, sino más bien un amigo, un testigo. La protagonista es Claudia. La conocí hace años, cuando ambas estudiábamos en la universidad. Éramos inseparables. Luego la vida nos llevó por caminos distintos, pero siempre mantuvimos el contacto, aunque fuera esporádico. Lo que le pasó a Claudia, bueno, eso no se le desea a nadie. Todo comenzó, según me contó después, una noche de lluvia torrencial. Claudia trabajaba como contadora en una empresa del centro y, como era habitual, tomaba el último tren del metro para regresar a casa, en las afueras de la ciudad. Esa noche, la estación estaba casi desierta. Apenas unos pocos viajeros dispersos en el andén, esperando el convoy. La lluvia golpeaba con fuerza el techo de la estación, creando un ambiente aún más sombrío. Claudia siempre había sido un poco miedosa, pero esa noche sentía una inquietud especial. Notaba miradas, presencias, cosas que no podía explicar. Intentó tranquilizarse, pensando que era producto del cansancio y el mal tiempo. Pero la sensación persistía, intensificándose a medida que se acercaba la hora del último tren. Cuando finalmente llegó el tren, Claudia suspiró aliviada. Subió a uno de los vagones, esperando encontrar un poco de paz y tranquilidad. Pero la calma no duró mucho. A medida que el tren avanzaba por el oscuro túnel, Claudia comenzó a notar cosas extrañas. Las luces parpadeaban, creando sombras inquietantes en las paredes del vagón. El sonido del tren se volvía cada vez más estridente, como si estuviera gritando de dolor. Y lo peor de todo, los pocos pasajeros que viajaban en el vagón parecían diferentes. Sus rostros eran pálidos, inexpresivos. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña, casi inhumana. Claudia intentó ignorarlos, pero le era imposible. Sentía que la observaban, que la estudiaban con una mirada fría y penetrante. El miedo comenzó a apoderarse de ella. Quería gritar, pedir ayuda, pero la voz se le había atascado en la garganta. En la siguiente estación, subió un hombre. Era alto, delgado, vestido con un traje negro impecable. Su rostro era anguloso, casi cadavérico. Sus ojos eran de un color negro profundo, sin rastro de luz. Claudia sintió un escalofrío recorrerle la espalda al verlo. Sabía, instintivamente, que ese hombre era diferente. Que era peligroso. El hombre se sentó frente a Claudia, sin apartar la mirada de ella. Claudia intentó evitar su mirada, pero le era imposible. Sentía que estaba hipnotizada, atrapada en sus ojos oscuros. El hombre sonrió, una sonrisa fría y cruel. «Buenas noches», dijo con una voz suave y grave. Claudia no respondió. Estaba paralizada por el miedo. «No tengas miedo», continuó el hombre.
No te voy a hacer daño, al menos, no todavía. Claudia sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué quería ese hombre? ¿Quién era? El hombre se inclinó hacia adelante, acercándose a Claudia. Su aliento era frío, como el de un muerto. Sé quién eres, susurró. Sé lo que has hecho. Y sé lo que te mereces. Claudia no entendía nada. ¿De qué estaba hablando ese hombre? ¿Qué había hecho ella? Estás poseída, dijo el hombre. Un demonio te ha tomado. Y yo voy a liberarte. Claudia sintió un dolor agudo en el pecho. Una fuerza invisible la estaba oprimiendo, impidiéndole respirar. Sintió que iba a morir. El hombre sacó un crucifijo de plata de su bolsillo. Lo levantó frente a Claudia. En el nombre de Dios, te ordeno que te marches. Gritó el hombre. Claudia sintió que algo se removía dentro de ella. Una fuerza oscura y poderosa luchaba por mantener el control. Gritó, un grito desgarrador que resonó en todo el vagón. Los demás pasajeros permanecieron impasibles, como si no oyeran nada. Sus rostros seguían siendo inexpresivos, sus ojos brillando con una intensidad inhumana. El hombre continuó gritando, recitando oraciones en latín. El crucifijo brillaba con una luz intensa, quemando la piel de Claudia. La lucha era encarnizada. Claudia sentía que se estaba desintegrando, que estaba perdiendo su propia identidad. El demonio se aferraba a ella con todas sus fuerzas, negándose a abandonarla. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el hombre logró expulsar al demonio. Claudia se desplomó en el asiento, exhausta y sin aliento. Sintió que había renacido, que había vuelto a la vida. El hombre guardó el crucifijo en su bolsillo. Miró a Claudia con una expresión seria. No ha terminado, dijo. El demonio volverá. Es más fuerte de lo que crees. Claudia sintió un nuevo escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quería decir ese hombre? ¿Qué tenía que hacer para librarse del demonio para siempre? Tienes que prepararte, dijo el hombre. Tienes que fortalecer tu fe. Tienes que rezar. Tienes que buscar ayuda. Claudia sintió, con lágrimas en los ojos. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar su alma. El hombre se levantó del asiento. Mi parada es la siguiente, dijo. Pero no te preocupes. Estaré contigo. Te protegeré. El hombre se acercó a la puerta del vagón. Antes de bajar, se giró hacia Claudia y le dijo: No confíes en nadie. El demonio puede estar en cualquier parte, incluso en tus amigos. Y con esas palabras, el hombre desapareció en la oscuridad de la noche. Claudia quedó sola en el vagón, temblando de miedo. Miró a los demás pasajeros, pero sus rostros seguían siendo inexpresivos, sus ojos brillando con una intensidad inhumana. Se dio cuenta de que el hombre tenía razón. No podía confiar en nadie. El demonio podía estar en cualquier parte, incluso en sus amigos. Cuando Claudia me contó todo esto, al principio no le creí. Pensé que estaba loca, que había sufrido un ataque de nervios. Pero a medida que me contaba los detalles, a medida que veía el miedo en sus ojos, empecé a dudar. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, lo que le había pasado era real. Decidí ayudarla. La llevé a ver a un sacerdote, un hombre bueno y sabio que había tratado con casos de posesión antes. El sacerdote escuchó atentamente la historia de Claudia. Luego, la examinó cuidadosamente. Creo que la señorita Martínez está diciendo la verdad, dijo el sacerdote.
Creo que ha sido víctima de una posesión demoníaca. Mis peores temores se confirmaron. Claudia no estaba loca. Estaba poseída. El sacerdote accedió a realizar un exorcismo. Preparó todo cuidadosamente, siguiendo el ritual al pie de la letra. Yo estuve presente durante el exorcismo. Fue una experiencia aterradora. Claudia gritaba, se retorcía, hablaba con voces extrañas. El demonio se negaba a abandonarla. El exorcismo duró horas. Finalmente, después de una larga y agotadora lucha, el sacerdote logró expulsar al demonio. Claudia se desplomó en el suelo, inconsciente. Pensamos que todo había terminado. Que Claudia estaba a salvo. Pero nos equivocábamos. Unos días después del exorcismo, Claudia empezó a comportarse de forma extraña. Se volvía irritable, agresiva, paranoica. Tenía pesadillas horribles. Oía voces que la atormentaban. El sacerdote nos dijo que el demonio había regresado. Que era más fuerte que antes. Decidimos llevar a Claudia a un centro de salud mental. Necesitaba ayuda profesional. Pero en el centro, no la entendieron. La diagnosticaron con esquizofrenia y la medicaron. Las medicinas la calmaban, pero no la curaban. El demonio seguía ahí, esperando su oportunidad. Un día, Claudia desapareció. La buscamos por todas partes, pero no la encontramos. La policía la declaró desaparecida. Pasaron los meses, los años. Nunca volvimos a saber de Claudia. A veces, me pregunto qué le habrá pasado. ¿Estará viva? ¿Estará sufriendo? ¿Habrá sido el demonio quien la hizo desaparecer? No lo sé. Y tal vez nunca lo sepa. Lo único que sé es que lo que le pasó a Claudia me cambió la vida. Me hizo darme cuenta de que el mal existe. De que está ahí, acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. Y que a veces, incluso la persona más fuerte y valiente puede ser víctima del mal. Desde entonces, vivo con miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a lo que no puedo ver. Miedo a lo que le pasó a Claudia. Y a veces, cuando viajo en el metro, en el último tren de la noche, siento que alguien me observa. Siento una presencia oscura y maligna cerca de mí. Y sé que el demonio sigue ahí, esperando su oportunidad. Esperando a que vuelva a bajar la guardia. Y sé que un día, volverá a atacar.